19 de diciembre de 1944. Winston Churchill levanta el teléfono en Londres. Lo que está a punto de escuchar lo hará pensar que Eisenhower ha perdido completamente la cabeza. El general Patton está girando un ejército entero 90 grados hacia el norte. Dice que puede llegar a Bastoña en 72 horas. La respuesta de Churchill es inmediata. Que le digan que se trata de un error, que seguramente quiso decir 72 días, no horas, pero no es ningún error. En ese preciso momento, la 101ª División Aerotransportada está rodeada y muriendo en Bastoña. La munición se agota, los suministros han desaparecido, quedan apenas horas antes de que la posición sea invadida. Cada experto militar del mundo asegura que cualquier operación de rescate tomará como mínimo 3 semanas. Los soviéticos se ríen cuando escuchan el plazo propuesto. El Estado Mayor de Montgomery calcula que resulta sencillamente imposible. Las carreteras son auténticas láminas de hielo. Una tormenta de nieve lo cubre todo. Los alemanes controlan cada kilómetro entre el punto de partida y el destino. Y Patton acaba de prometer mover a 250,000 hombres a través de todo eso en apenas 72 horas. Antes de continuar, si les interesan este tipo de historias, dejar su me gusta y suscribirse al canal Historias del Frente Mundial ayuda muchísimo a que sigamos trayendo relatos como este. Sigamos con el relato completo. Versalles, Francia, 19 de diciembre de 1944. Cuartel General Supremo de la Fuerza Expedicionaria Aliada. La sala de situación se había transformado en lo que solo podría describirse como un caos perfectamente organizado. Los oficiales se agrupaban en pequeños círculos alrededor de mapas cubiertos de flechas rojas, flechas que se clavaban profundamente dentro del territorio aliado. El asalto alemán a través de las Ardenas había tomado a todos completamente por sorpresa. Las posiciones defensivas americanas se derrumbaban. La 101ª División Aerotransportada se encontraba completamente rodeada en Bastoña, observando cómo caían sus niveles de munición, viendo desaparecer sus suministros. Y en medio de esta catástrofe en pleno desarrollo, un nombre en particular seguía apareciendo una y otra vez en las conversaciones, pronunciado en susurros contenidos, casi reverentes. George S. Patton. Winston Churchill había absorbido en Londres los primeros informes con su característica compostura, recorriendo con la mirada los despachos que llegaban desde Francia. Los alemanes habían logrado una sorpresa completa. Los ejércitos de von Rundstedt habían arrasado posiciones americanas escasamente defendidas, abriendo una bolsa de 80 kilómetros de profundidad por más de 100 de ancho. Las condiciones meteorológicas habían dejado en tierra a todo el apoyo aéreo. La niebla asfixiaba el campo de batalla. La nieve y el hielo convertían cualquier movimiento en una apuesta traicionera. Los americanos se tambaleaban. Entonces llegó la llamada telefónica que cristalizaría uno de los momentos más extraordinarios de toda la Segunda Guerra Mundial. La voz de Eisenhower cruzó la conexión transatlántica con estática, informándole de un ajuste táctico. El general Patton estaba girando al tercer ejército 90 grados hacia el norte y calculaba que podía alcanzar Bastoña en 72 horas. La respuesta de Churchill, según registró su secretario personal, John Colville, fue tan inmediata como categórica, que le confirmaran que aquello era un error, que seguramente Eisenhower había querido decir 72 días, no horas, pero no había ningún error. Y lo que ocurriría a continuación demolería cada suposición sobre lo que grandes fuerzas militares podían lograr en pleno combate invernal. Para comprender la magnitud de lo que Churchill escuchó aquella mañana de diciembre, hace falta entender la imposibilidad militar que se estaba proponiendo. Patton comandaba el tercer ejército de los Estados Unidos. Aproximadamente 250,000 hombres, 133,000 vehículos y más de 100,000 toneladas de equipo, distribuidos a lo largo de un frente que se extendía desde la región del Sarre hasta Luxemburgo. Estas fuerzas no estaban esperando de reserva. Se encontraban activamente comprometidas en operaciones ofensivas
atacando posiciones alemanas a lo largo de la línea Siegfriedo. Lo que Eisenhower estaba describiendo no era un simple redespliegue. Le estaba pidiendo a Patton que se desenganchara del combate activo, que girara físicamente uno de los ejércitos mecanizados más grandes de toda la historia 90 grados exactos en pleno invierno, que atravesara carreteras cubiertas de hielo a lo largo de un corredor de más de 100 kilómetros, y que llegara listo para atacar de inmediato a una fuerza alemana numéricamente superior, que acababa de lograr una de las victorias tácticas más asombrosas de toda la guerra. Las estimaciones de los estados mayores eran unánimes. Imposible. El oficial de operaciones del mariscal de campo británico, Bernard Montgomery, calculaba un mínimo de 3 semanas para semejante maniobra, asumiendo condiciones perfectas. El Estado Mayor del primer ejército americano sugería que 2 semanas resultaba ya un cálculo extremadamente optimista. Los asesores soviéticos, cuando se les consultó, simplemente se rieron. Su experiencia sugería que cualquier plazo inferior a un mes era pura fantasía. Patton había ofrecido 72 horas. 19 de diciembre, 8 de la mañana. Cuartel General del Tercer Ejército, en Nancy, Francia. La sala de conferencias quedó en absoluto silencio cuando Patton entró. Su jefe de Estado Mayor, el general de división Hobart Gay, había reunido a los principales comandantes. El general de división John Millikin, del Tercer Cuerpo, el general de división Manton Eddy, el general de división Walton Walker. Los mapas cubrían cada superficie disponible. El oficial de logística, el coronel Walter Muller, tenía aspecto de no haber dormido en 2 días, porque efectivamente no había dormido. Patton no perdió tiempo con formalidades. Iban a liberar Bastoña. El Tercer Cuerpo iría a la cabeza, con la 4ª División blindada como punta de lanza. Atacarían en 48 horas. La sala estalló. No en objeciones. A Patton nadie le hacía objeciones directas, sino en preguntas que se atropellaban unas sobre otras. ¿Cómo se desenganchaban de las operaciones actuales? ¿Qué pasaba con el suministro de combustible, el mantenimiento de los vehículos? La red de carreteras no podía soportar semejante volumen. Y el clima, el maldito clima. Patton levantó una mano. El silencio regresó de inmediato. Le preguntó al coronel Muller por el estado del combustible. Muller consultó sus notas, con las manos visiblemente temblorosas, e informó que las reservas actuales les daban aproximadamente 1.500.000 litros, cifra completamente insuficiente para este movimiento. Necesitarían, como mínimo, más de 4,5 millones de litros solo para el impulso inicial. Patton respondió, secamente, que consiguiera esa cantidad. Muller intentó explicar el problema de las líneas de suministro. Patton lo interrumpió. No había preguntado por los problemas, coronel. Le había pedido que lo resolviera. Esto era Patton en su forma más pura. Su biógrafo, Martin Blumenson, escribiría después que Patton no reconocía las imposibilidades logísticas. Reconocía desafíos logísticos que exigían soluciones agresivas. La diferencia no era meramente semántica. Era, en el fondo, toda una filosofía operativa distinta. El oficial de operaciones del Tercer Ejército, el coronel Haley Maddox, se adelantó para señalar que, según la doctrina estándar, la capacidad total de la red de carreteras mapeada permitía apenas unos 20,000 vehículos por cada periodo de 24 horas, y que necesitaban mover más de 6 veces esa cifra. Patton estudió el mapa, trazando con el dedo 3 rutas distintas. La autopista principal a través de Luxemburgo, una carretera secundaria a través de Arlon, y una red terciaria de caminos rurales a través de Neufchâteau. Entonces, dijo, no se moverían de manera secuencial. Se moverían simultáneamente. Las 3 rutas al mismo tiempo, las 24 horas del día, sin paradas, salvo por avería mecánica. Cuando alguien mencionó que la doctrina exigía períodos de descanso de 4 horas, Patton respondió que la doctrina era para tiempos de paz y para cobardes, y que ellos no eran ni una cosa ni la otra. La 101ª no tenía 4 horas de descanso mientras la bombardeaban en Bastoña.
ellos tampoco las tendrían. La sala absorbió esta idea. Lo que Patton estaba proponiendo violaba cada principio de control de tráfico que el ejército americano había desarrollado. No se podían hacer avanzar 3 columnas separadas de manera continua a través de una red de carreteras restringida en pleno invierno sin generar atascos catastróficos. Salvo que Patton creía que sí se podía, si todos entendían realmente lo que estaba en juego. El general Millikin, que comandaría la fuerza de rescate, planteó la preocupación evidente. Sus comandantes de división necesitaban tiempo de preparación, reconocimiento, actualizaciones de inteligencia, coordinación con apoyo aéreo. Patton respondió que no habría apoyo aéreo. El clima estaba completamente cerrado, y así seguiría durante días. Sacó una libreta y la abrió en una página marcada. Esa era la actualización de inteligencia. Los alemanes habían comprometido una cantidad significativa de blindaje en la ruptura, cifras exactas desconocidas. Asumieran el peor escenario posible, y ese era el reconocimiento. Había una carretera desde aquí hasta Bastoña. El enemigo estaría sobre ella. Ellos avanzarían a través de él. Esto no era pura bravata, aunque también lo era en parte. Patton había pasado el 18 de diciembre calculando exactamente este escenario. Mientras Eisenhower y Bradley todavía asimilaban la magnitud del ataque alemán, Patton ya había reunido a su propio equipo de inteligencia y les había hecho una sola pregunta: si necesitaban girar hacia el norte y rescatar a una fuerza rodeada, ¿cuál sería su tiempo más rápido posible? Su oficial de inteligencia, el coronel Oscar Koch, le había dado una estimación preliminar de entre 5 y 7 días, asumiendo una interferencia enemiga mínima y buen clima. Patton había recortado esa cifra a la mitad, mediante pura fuerza de voluntad, y la convicción de que las fuerzas mecanizadas americanas podían moverse más rápido de lo que cualquiera creía posible. Pero la creencia, por sí sola, no mueve ejércitos. La logística sí lo hace. Y allí es donde surgió la verdadera arma secreta del Tercer Ejército. Su equipo de operaciones llevaba 3 semanas preparándose silenciosamente para exactamente esta contingencia. El 12 de diciembre, una semana antes de que comenzara la ofensiva alemana, Patton había convocado a sus oficiales de logística de mayor rango para lo que él mismo llamó un ejercicio teórico. ¿Qué pasaría si necesitaran redesplegarse rápidamente hacia el norte? No era una orden, era simplemente un ejercicio de pensamiento. Que lo planificaran. Y lo habían hecho. El equipo de logística del coronel Müller había preposicionado depósitos de combustible, identificado rutas de suministro alternativas y establecido puntos de mantenimiento avanzados a lo largo de un eje hipotético de avance. Cuando Eisenhower llamó el 19 de diciembre, con lo que él creía era una solicitud de emergencia improvisada, Patton en realidad ya estaba ejecutando un plan que llevaba 7 días refinándose, y listo. Este hecho, este detalle crucial, no saldría a la luz hasta entrevistas de posguerra. Eisenhower no lo sabía, Bradley tampoco. Churchill, desde luego, mucho menos. Lo que ellos veían era una imposibilidad aparente prometida con total naturalidad. Lo que Patton sabía era que su Estado Mayor ya había resuelto la mayoría de los problemas imposibles, aunque no todos. 19 de diciembre, 2 de la tarde. El clima empeoró todavía más. La temperatura cayó a 10 grados bajo cero. El hielo cubría cada superficie de las carreteras. La visibilidad bajó a menos de 800 metros. Y las columnas de Patton comenzaron a moverse. Las primeras unidades en desengancharse fueron elementos del tercer cuerpo, retirándose del combate activo cerca de Saarbrücken. Los comandantes alemanes, monitoreando el tráfico de radio americano, interpretaron esto inicialmente como una retirada bajo presión. Documentos capturados de la 11ª División Panzer muestran a su oficial de inteligencia informando que las fuerzas enemigas en su sector mostraban una resistencia disminuida, posiblemente en preparación para consolidar una posición defensiva. No tenían idea de lo que realmente estaba ocurriendo. Los americanos no se retiraban, estaban girando.
La maniobra que Patton había ordenado exigía una precisión que habría desafiado incluso a un ejercicio de desfile en tiempos de paz. Solo que esto ocurría en pleno combate durante el peor invierno en 50 años. Cada división tenía que desengancharse de su posición actual sin permitir que los alemanes explotaran esa retirada. Después debían trasladarse hasta zonas de reunión designadas y unirse a la columna de marcha en una secuencia precisa. Cualquier fallo en el cronograma generaría un caos de tráfico capaz de paralizar toda la operación durante días. El plan de control de tráfico del Tercer Ejército se leía como una locura perfectamente orquestada. Cada ruta se subdividía en tramos de 10 kilómetros. Cada tramo tenía un equipo de control de tráfico con autoridad para anular a los comandantes de unidad si el flujo lo exigía. Los vehículos viajaban con los faros encendidos, sin disciplina de oscurecimiento, porque la velocidad importaba más que el sigilo. Las paradas de descanso estaban programadas al minuto. Camiones de combustible se preposicionaban cada 20 kilómetros. La policía militar tenía órdenes de disparar contra cualquier vehículo que bloqueara el flujo de tráfico, una orden que era añadido personal del propio Patton. Si algún vehículo se averiaba y no lograba moverse hacia el arcén, había que meterle una bala al bloque del motor y empujarlo fuera de la carretera. La 101ª no tenía tiempo para cortesías de tráfico. Hacia la noche del 19 de diciembre, 3 columnas masivas avanzaban hacia el norte, atravesando el hielo y la oscuridad. La 4ª División Blindada lideraba al tercer cuerpo por la ruta principal. La 80ª División de Infantería seguía por la ruta secundaria. La 26ª División de Infantería tomaba los caminos rurales. Detrás de ellas, extendiéndose por más de 80 kilómetros, venían los escalones de apoyo, camiones de combustible, transportes de munición, compañías de mantenimiento, unidades médicas, destacamentos de transmisiones. Y aún así, la mayoría de los observadores seguía pensando que aquello fracasaría. De vuelta en Londres, Churchill convocó a sus asesores militares. El mariscal de campo Alan Brooke, jefe del Estado Mayor Imperial, había revisado el plan operativo, si es que se podía llamar plan al agresivo cronograma de Patton, y se mostraba como de costumbre, escéptico. Su entrada de diario del 19 de diciembre registra que Patton prometía llegar a Bastoña en 3 días, y que él mismo le daría 10, si tenía una suerte extraordinaria. Que los americanos poseían un optimismo admirable y una comprensión inadecuada de la logística de la guerra invernal. El propio Churchill estaba dividido. Había trabajado con Patton durante la campaña de Sicilia y reconocía el genio peculiar de aquel hombre para la guerra móvil. Pero esto no era Sicilia. Esto era invierno. Era una guerra mecanizada a una escala sin precedentes en toda la historia militar. Y lo que estaba en juego resultaba imposiblemente alto. Si Patton fracasaba, si su ejército quedaba atascado en embotellamientos de tráfico, o se quedaba sin combustible, o sencillamente no lograba mantener el ritmo brutal que había prometido, los alemanes tendrían tiempo para consolidar sus ganancias. Bastoña caería. El frente aliado entero estaría en verdadero peligro. Todo el cronograma para terminar la guerra en Europa podía retrasarse meses, y si Patton lograba tener éxito, Churchill no terminaba de creer que aquel éxito fuera realmente posible, pero seguía volviendo a un hecho incómodo. Patton jamás había fallado en cumplir sus propias promesas. Impetuoso, sí. Políticamente problemático, absolutamente. Pero cuando George Patton decía que su ejército estaría en un lugar específico, en un momento específico, allí estaba. 20 de diciembre, 6 de la mañana. Las columnas del Tercer Ejército llevaban 16 horas en movimiento. Las primeras bajas no provenían de la acción enemiga. Provenían de las propias carreteras. El hielo hacía que docenas de vehículos se deslizaran hacia las zanjas. Las averías mecánicas se dispararon con el frío extremo. Motores que deberían haber durado otros 1.600 kilómetros se agarrotaban después de apenas 80. Conductores llevados más allá del agotamiento se quedaban dormidos al volante, pero las columnas seguían moviéndose.
El general de división Hugh Gaffey, al mando de la 4ª División Blindada en la punta de lanza, radió a Patton a las 8 de la mañana, informando que el progreso era más lento de lo planeado, que las carreteras eran peores de lo previsto, y que habían cubierto apenas 56 kilómetros en 16 horas, apenas 3 kilómetros por hora. La respuesta de Patton fue inmediata. No le interesaba el progreso pasado. ¿Cuál era el tiempo estimado para mantener el ritmo actual? Gaffey respondió que 60 horas. Patton respondió que era inaceptable, que tenía 48 y que encontrara la manera. Este intercambio, registrado en el diario de operaciones del Tercer Ejército, capturaba perfectamente la filosofía de mando de Patton. No le importaban las explicaciones ni las dificultades, le importaban los resultados. Y de alguna manera, a través de pura fuerza de personalidad, a través de una urgencia transmitida, a través de una negativa absoluta a reconocer límites, casi siempre los conseguía. Gaffey presionó todavía más. Su Estado Mayor identificó una red de carreteras secundarias que podía recortar 16 kilómetros de la ruta, más arriesgada, más estrecha, con menos mantenimiento, mayor probabilidad de cuellos de botella, pero más rápida. Ordenó que la 4ª Blindada la tomara. Hacia el mediodía del 20 de diciembre, la operación de Patton estaba enhebrando una aguja peligrosa entre el éxito extraordinario y el fracaso catastrófico. La logística se mantenía, apenas. Los depósitos preposicionados de combustible del coronel Muller seguían abasteciendo a las columnas. Los equipos de mantenimiento hacían verdaderos milagros manteniendo operativos a los vehículos. Pero el costo humano crecía. Los conductores funcionaban con apenas 2 horas de sueño en 48. Los accidentes aumentaban, y todavía les quedaban 56 kilómetros por recorrer. Mientras tanto, en Bastoña, la 101ª Aerotransportada combatía por su supervivencia. El general de brigada Anthony McAuliffe, comandante interino de la división, había respondido a las demandas alemanas de rendición con su famosa palabra, nuts, algo así como ni locos. Pero el desafío no detenía los proyectiles de artillería. Los alemanes reducían sistemáticamente el perímetro americano. Las bajas aumentaban. Los suministros médicos casi se habían agotado. Las reservas de munición estaban en niveles críticos. El oficial de operaciones de McAuliffe estimaba que les quedaban quizás 48 horas antes de que la posición se volviera insostenible. Tal vez 72 si tenían suerte, y racionaban severamente la munición. Después de eso, Bastoña caería, sin importar cuán decididos estuvieran sus defensores. La carrera era literal. Patton tenía que llegar antes de que la munición de la 101ª se agotara. No un día después, no horas después. Tenía que llegar a tiempo. 20 de diciembre, 6 de la tarde. Cuartel General Supremo, en Versalles. Eisenhower recibía actualizaciones cada hora sobre el progreso de Patton. Los informes resultaban simultáneamente alentadores y preocupantes. Alentadores porque el Tercer Ejército mantenía su cronograma pese a condiciones horribles. Preocupantes porque ese cronograma era tan agresivo que cualquier retraso significativo desencadenaría el fracaso completo de la misión. Omar Bradley, comandante del 12º Grupo de Ejércitos y técnicamente superior de Patton, se mostraba más abiertamente nervioso. Escribiría después, en sus memorias de posguerra, que George estaba intentando algo que él jamás habría ordenado a ningún otro comandante, que el riesgo de fracaso y las consecuencias catastróficas que ese fracaso podía traer lo mantenían despierto por las noches, pero que George prosperaba con el riesgo y calculaba las probabilidades de una manera distinta a cualquier otro general que hubiera conocido. El alto mando alemán todavía estaba procesando lo que ocurría. Von Rundstedt, el comandante alemán general, había recibido informes de movimiento americano hacia el norte, pero no había comprendido su escala ni su velocidad real. Su propio Estado Mayor de Inteligencia creía que los americanos estaban reposicionando quizás un solo cuerpo, unos 50,000 hombres, como refuerzo para el asediado Primer Ejército. No tenían ningún concepto de que Patton estaba lanzando a todo su Tercer Ejército completo a la batalla.
El general Hasso von Manteuffel, al mando del 5º Ejército Panzer que atacaba Bastoña, estaba más cerca de la verdad. El tráfico de radio americano interceptado sugería algo mucho mayor que un simple movimiento a nivel de cuerpo. Pero incluso Manteuffel subestimó la situación. Su oficial de inteligencia estimaba que los refuerzos americanos podrían llegar en 4 o 5 días, tiempo suficiente para reducir Bastoña y consolidar posiciones. Estaría catastróficamente equivocado. 21 de diciembre, 2 de la mañana. Los elementos de vanguardia de Patton llevaban 48 horas en movimiento y se acercaban ya propiamente a las Ardenas. Habían cubierto una asombrosa distancia de casi 100 kilómetros, en hielo, en la oscuridad, a través de redes de carreteras diseñadas para el tráfico agrícola, no para divisiones blindadas. La 4ª división blindada estaba a 40 kilómetros de Bastoña, todavía sin contacto con la guarnición rodeada, todavía enfrentando una fuerza alemana desconocida entre su posición y su objetivo. Pero avanzaban, contra todas las proyecciones, contra la doctrina militar, contra los fundamentos básicos de lo que se suponía que grandes fuerzas mecanizadas podían lograr en invierno. Avanzaban. El propio Patton estaba en todas partes. Había dormido quizás 6 horas en las últimas 72. Su equipo lo encontró a las 4 de la mañana del 21 de diciembre, en un puesto de mando avanzado, revisando personalmente los informes de control de tráfico, cruzando datos de consumo de combustible, examinando pronósticos meteorológicos. Su ayudante, el teniente coronel Charles Cotman, escribiría después que el general parecía energizado por la crisis, que donde otros hombres se habrían visto aplastados por la presión, él parecía extraer fuerza de ella. A las 6 de la mañana, Patton radió a Gaffey. 24 horas. Eso era lo que tenían. 24 horas para atravesar hasta Bastoña, o habrían recorrido todo ese camino para nada. El impulso final estaba comenzando. El 22 de diciembre marcó el punto de crisis. La 4ª división blindada estableció contacto con fuerzas alemanas a las 8 de la mañana, aproximadamente 24 kilómetros al suroeste de Bastoña. No eran las tropas desmoralizadas de retaguardia que Patton había esperado. Eran elementos de la 5ª División de Paracaidistas alemana, tropas de élite trasladadas específicamente para bloquear esta ruta de aproximación. El primer enfrentamiento fue brutal. Tanques Sherman americanos contra Panzer IV alemanes y cañones antitanque camuflados en posiciones preparadas. El batallón de vanguardia de la 4ª blindada perdió 6 tanques en la primera hora. El avance se redujo a paso de tortuga. Hacia el mediodía apenas habían avanzado 3 kilómetros contra una resistencia feroz. Este era el escenario de pesadilla, atascados en combate frontal contra defensores atrincherados, consumiendo munición y combustible a un ritmo insostenible, con bajas en aumento. Todo lo que Patton había apostado, la velocidad, el impulso, la conmoción, se estaba evaporando en la aritmética implacable de la guerra de desgaste. Gaffey llamó a Patton a las 2 de la tarde, informándole que estaban atascados y que necesitaban una pausa, consolidar posiciones, traer apoyo de artillería para un asalto adecuado. La respuesta de Patton fue característicamente agresiva. No habría ninguna pausa. Que encontraran el flanco y lo rompieran. Tenían 8 horas antes de que oscureciera. Que las usaran. Lo que ocurrió a continuación demostró por qué los instintos tácticos de Patton rozaban lo sobrenatural. En lugar de seguir golpeando el frente alemán, ordenó dividir a la 4ª blindada. Un comando de combate fijaría a los defensores alemanes en su lugar mediante ataques frontales. El otro rodearía ampliamente hacia el oeste, usando caminos rurales y senderos que apenas aparecían en los mapas, intentando encontrar el flanco alemán. Era doctrinalmente cuestionable. No se divide la propia fuerza frente al enemigo. Pero a Patton no le interesaba la doctrina. Le interesaba Bastoña. La maniobra de flanqueo funcionó. Hacia las 6 de la tarde, el Comando de Combate B había encontrado una brecha entre las posiciones defensivas alemanas, no muy grande, apenas 900 metros, pero suficiente.
Los Sherman se lanzaron a través de ella, rodeando el flanco alemán, amenazando su propia retaguardia. Los paracaidistas alemanes, enfrentando ahora su propio cerco, comenzaron a retirarse. Hacia las 8 de la noche, la cuarta blindada había roto la línea defensiva alemana. Bastoña estaba ahora a menos de 8 kilómetros, pero esos 8 kilómetros se disputarían metro a metro por fuerzas alemanas desesperadas, que entendían que perder Bastoña significaba perder toda la ofensiva. Y la oscuridad caía. Dentro del perímetro cada vez más reducido de Bastoña, la 101ª aerotransportada podía escuchar el combate hacia el sur, lo suficientemente cerca como para ver los impactos de artillería como destellos naranjas contra el cielo nocturno, lo suficientemente cerca como para saber que el rescate estaba tentadoramente próximo. Pero también sabían que el combate nocturno en invierno era puro caos. McAuliffe ordenó a sus hombres conservar munición, no disparar salvo objetivos confirmados. Cada proyectil importaba. Quizás necesitarían resistir hasta el amanecer. Patton tenía otras ideas. A las 10 de la noche, ordenó a la cuarta blindada continuar el ataque durante toda la noche. Bastoña no tenía hasta la mañana. Ellos tampoco. Que siguieran avanzando. Lo que siguió fue uno de los avances nocturnos más confusos, caóticos y finalmente exitosos de toda la Segunda Guerra Mundial. Tanques Sherman avanzando con escotillas cerradas, disparando contra destellos de fusil, navegando por brújula y por pura fe. Escuadrones de infantería aferrados a los tanques, desmontando para despejar posibles posiciones fuertes, volviendo a subir, avanzando. Fuerzas alemanas disparando contra cualquier cosa que se moviera, a veces alcanzándose entre ellas mismas en la confusión. La cuarta blindada perdió otros 11 tanques esa noche. Las bajas aumentaban. Pelotones enteros perdían contacto con sus propias compañías. La ofensiva debería haberse estancado en pleno caos y fuego amigo. No lo hizo. 26 de diciembre, 4:45 de la tarde. El primer teniente Charles P. Bogues, al mando de un pelotón de 3 tanques Sherman del 37º Batallón de Tanques de la 4ª División Blindada, avistó posiciones americanas adelante. Trincheras, alambre defensivo, soldados con uniforme americano, armas apuntando hacia sus tanques que se aproximaban. Bogues se puso de pie en su torreta, agitando la mano, gritando que eran la 4ª blindada del Tercer Ejército. La respuesta llegó incrédula. Por supuesto que lo eran. Después de 72 horas de movimiento continuo y 48 horas de combate sostenido, el Tercer Ejército de Patton había llegado a Bastoña, no en los 5 a 7 días que estimaba su propio Estado Mayor, no en las 2 semanas que Bradley creía posibles, no en las 3 semanas que calculaban los planificadores de Montgomery. 72 horas, exactamente como Patton había prometido. El alivio inmediato fue limitado. Solo una compañía de tanques y un puñado de vehículos de apoyo lograron atravesar inicialmente, pero el corredor estaba abierto. Hacia la medianoche del 26 de diciembre, un flujo constante de camiones se movía hacia Bastoña, cargando munición, suministros médicos y refuerzos. El asedio había terminado. El mensaje de McAuliffe hacia las fuerzas de rescate fue, característicamente, contenido. Le alegraba muchísimo verlos, pero la entrada de diario de su propio oficial de operaciones resultaba mucho más reveladora, reconociendo que ninguno de ellos había creído realmente que lograrían llegar, que ya se habían resignado a combatir hasta el último cartucho, y que entonces aparecieron, como sacados de la mitología, agotados, castigados. Pero allí, Patton había hecho lo imposible. La reacción alemana fue de auténtica incredulidad. El diario de guerra de von Manteuffel del 26 de diciembre registra que la fuerza de rescate americana había alcanzado Bastoña, que la velocidad del movimiento enemigo desafiaba toda explicación, y que sus estimaciones de inteligencia habían resultado catastróficamente erróneas.
El enemigo había demostrado una movilidad y un ritmo operativo que no creían que fuerzas mecanizadas pudieran lograr en condiciones invernales. La reacción de Hitler, transmitida a través de su propio Estado Mayor, fue de rabia volcánica. Había construido toda su ofensiva de las Ardenas sobre la premisa de que los americanos no podrían redesplegarse rápidamente, de que sus fuerzas mecanizadas, aunque fuertes, carecían de la flexibilidad operativa para responder a amenazas súbitas. Patton acababa de hacer añicos esa suposición de manera tan completa que toda la lógica estratégica de la ofensiva se derrumbó. Pero la historia no termina con la liberación de Bastoña. Aquello fue apenas el comienzo del papel del Tercer Ejército en lo que se conocería como la Batalla de las Ardenas. A lo largo de las semanas siguientes, las fuerzas de Patton continuaron avanzando hacia el norte, estrechando el saliente alemán, recuperando terreno perdido y finalmente eliminando por completo la bolsa. El costo humano resultó asombroso. El Tercer Ejército sufrió aproximadamente 15,000 bajas durante la operación de rescate y los combates posteriores. Solo la Cuarta División Blindada perdió 158 tanques. Miles de soldados más sufrieron congelamiento y lesiones relacionadas con el agotamiento extremo. El propio milagro logístico que sostuvo el movimiento rápido generó sus propias bajas. Conductores que se quedaron dormidos y murieron en accidentes. Personal de mantenimiento con lesiones graves por trabajar en frío extremo sin descansos adecuados. Incluso casos de soldados que literalmente murieron congelados en sus propios puestos. Churchill se enteró de la liberación de Bastoña el 27 de diciembre. Su secretario privado registró la reacción del primer ministro, reconociendo que le había dicho a Eisenhower que aquello era un error, que Patton seguramente quería decir días y no horas, y admitiendo que el equivocado había sido él mismo, que los americanos habían logrado algo que él consideraba imposible, que Patton había cambiado por completo su comprensión de lo que la guerra mecanizada rápida podía llegar a lograr. Públicamente, Churchill fue efusivo en sus elogios. Su mensaje del 28 de diciembre a Roosevelt mencionaba específicamente el logro de Patton, describiendo la liberación de Bastoña como un testimonio de la destreza militar americana y del liderazgo del general Patton, señalando que lo que parecía imposible se había vuelto real gracias a la determinación, la habilidad y el valor. En privado, la reacción de Churchill resultaba más compleja. Sus entradas de diario revelaban tanto admiración como preocupación. Admiración por la hazaña operativa, preocupación porque el éxito de Patton sugería que los americanos poseían capacidades que los británicos no habían terminado de apreciar. El equilibrio de poder militar dentro de la alianza estaba cambiando, y el milagro de 72 horas de Patton era la prueba. Las evaluaciones de posguerra sobre la liberación de Bastoña evolucionaron desde el shock inicial hasta el reconocimiento de que diciembre de 1944 representaba un punto de inflexión en las operaciones militares. El propio general Eisenhower, escribiendo en sus memorias de 1948, tituladas Cruzada en Europa, reflexionó que el movimiento de Patton hacia Bastoña había sido una de las actuaciones más brillantes de cualquier comandante, de cualquiera de los dos bandos, en toda la Segunda Guerra Mundial. La velocidad y la eficiencia de la operación demostraban que las fuerzas móviles americanas habían alcanzado un nivel de destreza que superaba incluso sus propias expectativas. Los comandantes alemanes interrogados después de la guerra fueron unánimes tanto en su sorpresa como en su respeto. El general von Manteuffel les diría a sus interrogadores que habían planificado la ofensiva de las Ardenas asumiendo que las fuerzas americanas necesitarían, como mínimo, entre 10 y 14 días para responder efectivamente a su ruptura. Patton llegó a Bastoña en 3 días. Si hubieran sabido que los americanos podían reaccionar con semejante velocidad, todo el concepto operativo habría necesitado reconsiderarse por completo. El mariscal de campo von Rundstedt fue todavía más directo en su evaluación de posguerra, señalando que la liberación de Bastoña había quebrado la columna vertebral de su ofensiva, no solo físicamente, sino también psicológicamente.
Cuando la noticia de que todo un ejército americano se había reposicionado y atacado en 72 horas se extendió por sus propias filas, los soldados empezaron a preguntarse si la guerra realmente podía ganarse. Ese impacto psicológico resultó, quizás, todavía más devastador que la propia derrota táctica. Los historiadores militares británicos batallaron inicialmente para reconciliar su comprensión de la logística con lo que Patton había logrado. La historia oficial del ejército británico, compilada en la década de 1950, dedicó todo un capítulo a analizar los aspectos operativos y logísticos del movimiento del Tercer Ejército. La conclusión resultaba reveladora. El logro del general Patton representaba una síntesis de filosofía de mando agresiva, un trabajo de Estado Mayor excepcional, iniciativa favorable de los subordinados y una toma de riesgos calculada, que produjo resultados más allá de los parámetros convencionales de la planificación militar. Historiadores militares modernos, con décadas de estudio y acceso a documentos previamente clasificados, ofrecen una perspectiva todavía más profunda. El Dr. Carlo D'Este, en su biografía definitiva, Patton, un genio para la guerra, argumentó que la liberación de Bastoña representó a Patton en su forma más absoluta. Combinaba su agresividad natural con una planificación meticulosa, su capacidad de inspirar a sus subordinados con su comprensión de la logística, y su disposición a aceptar riesgos con su capacidad real de entregar resultados. Fue la convergencia perfecta de todas las fortalezas de Patton. La Escuela de Estado Mayor y Comando del Ejército de los Estados Unidos utiliza la operación de rescate de Bastoña como caso de estudio en despliegue rápido y operaciones ofensivas. Su análisis identifica varios factores clave. Una planificación previa que anticipaba contingencias potenciales. Una ejecución descentralizada que empoderaba a los comandantes subordinados. Una gestión logística agresiva que priorizaba el rendimiento por encima de los márgenes de seguridad. Y un liderazgo que fijaba estándares aparentemente imposibles. Y después exigía a sus subordinados que los cumplieran. Pero más allá del análisis puramente militar, la liberación de Bastoña llevaba un significado humano profundo. Para los paracaidistas de la 101ª Aerotransportada, el 26 de diciembre representó, sencillamente, la salvación. Muchos habían escrito ya sus últimas cartas a casa, convencidos de que morirían en las trincheras congeladas de Bastoña. Cuando los tanques de la cuarta blindada aparecieron, los soldados lloraron abiertamente. El impacto psicológico de la liberación, tras una muerte casi segura o una captura inminente, resulta imposible de exagerar. Para los propios soldados del Tercer Ejército, aquel movimiento de 72 horas se convirtió en una fuente de inmenso orgullo. Habían logrado algo que los expertos calificaban de imposible. Habían atravesado el hielo, la oscuridad y el agotamiento, y habían llegado exactamente cuando su comandante había prometido que lo harían. Eso construyó una cohesión y una confianza que sostendría al Tercer Ejército durante los meses restantes de la guerra. El juicio humano final sobre el logro de Patton no proviene de generales ni de historiadores, sino de los soldados que lo vivieron. El soldado raso James Martin, de la 101ª Aerotransportada, escribió en una carta a casa fechada el 2 de enero de 1945, que cuando aquellos tanques finalmente entraron, comprendió algo importante, que no estaban solos, que alguien venía por ellos, que Patton y sus muchachos habían atravesado el infierno para llegar hasta ellos, y que aquello no tenía nada que ver con táctica ni con estrategia. Tenía que ver con soldados que no abandonan a otros soldados. Tenía que ver con hermandad. Esa hermandad, esa negativa a aceptar lo inaceptable, ese compromiso con lograr lo imposible porque la alternativa era traicionar a los propios camaradas, fue el verdadero regalo de Patton. Sí, era un táctico brillante. Sí, entendía la guerra móvil mejor que casi cualquier otro comandante de su generación. Pero lo que hizo posible la liberación de Bastoña no fue únicamente la habilidad militar. Fue la transmisión de voluntad del comandante hacia todo su ejército. La insistencia en que los límites eran simples sugerencias y no leyes absolutas.
La creencia fundamental de que los soldados americanos podían lograr cualquier cosa si se les dirigía correctamente. Churchill terminaría entendiendo esto. Sus escritos de posguerra reconocieron que había juzgado mal no solo a Patton, sino a todo el sistema militar americano que producía comandantes como él. El énfasis británico en la planificación metódica y en la gestión del riesgo tenía, sin duda, su lugar. Pero Patton representaba algo distinto: agresión controlada, riesgo calculado y la negativa a aceptar límites convencionales. Pero quizás el significado más profundo reside en lo que este episodio reveló sobre el potencial humano bajo presión. La reacción inicial de Churchill, exigiendo que le confirmaran que aquello era un error, reflejaba la sabiduría convencional sobre lo que resultaba posible. El logro real de Patton demostró que esa sabiduría convencional era, muchas veces, simplemente falta de imaginación y de voluntad. Los 250,000 soldados del Tercer Ejército no poseían habilidades sobrehumanas. Las carreteras que recorrieron no eran mágicamente mejores. El invierno no era menos duro. Lo que cambió fue la expectativa y el liderazgo. Patton esperaba de ellos que hicieran lo imposible, y a través de pura fuerza de voluntad y de una planificación meticulosa disfrazada de improvisación, lo lograron. Si esta historia de la llamada de Churchill y las 72 horas imposibles de Patton les ha resultado interesante, les pido que se suscriban al canal Historias del Frente Mundial y dejen su me gusta en este video. Activen también la campanita de notificaciones para no perderse el próximo video. Cuéntenos en los comentarios qué opinan ustedes. Nos vemos en la próxima historia.